Estamos de celebración. Hace más de un año comenzamos a hacer estos vídeos y desde entonces cada semana hemos destapado las cosas más curiosas de los rodajes de dichas películas. Desde Babylon a Gladiator, pasando por El Lobo de Wall Street, Bad Boys, Guardianes de la Galaxia, El Menú, El Exorcista, King Kong, Spider-Man, Cazafantasmas, 300 o del revés. Han sido 50 semanas de película. Hoy, para celebrar este medio centenar, no podíamos hacer un vídeo normal y hemos decidido hacerlo a lo grande, con una de mis pelis favoritas y que con cada revisualización encontramos detalles nuevos. Así que, una vez más, ponte cómodo porque aquí van unos cuantos datos y curiosidades sobre Pulp Fiction. Quentin Tarantino, antes de escribir Reservoir Dogs y Amor a quemarropa, ya había escrito 2 de las 3 historias de Pulp Fiction. Después de ver el éxito de estas 2 películas, escribió la tercera y la idea de Pulp Fiction era que cada historia fuera dirigida por un director diferente. Vincent habla de Ámsterdam porque Tarantino escribió el guión allí. Para ese proceso se compró un cuaderno escolar pensando que con eso sería suficiente, pero al final terminó llenando varios cuadernos. La producción de Pulp Fiction comenzó con TriStar Pictures antes de que cambiase y fuera adquirido por Miramax, con el cual Tarantino colaboraría hasta el escándalo de Harvey Weinstein en Los Odiosos 8. Cuando Weinstein recibió el guión de 159 páginas, dijo: ¿qué es esto? ¿La maldita guía telefónica? Quentin Tarantino es un ávido coleccionista de juegos de mesa antiguos de series de televisión, y durante el rodaje de Pulp Fiction se tiene constancia de que él y John Travolta se sentaron en el suelo y jugaron al juego de mesa Bienvenido de nuevo, Cooter. Lo que me recuerda a cuando Kubrick paralizó el rodaje del Resplandor para echarse una partida de ajedrez que duró todo el día. Tarantino tiene un personaje importante en la cinta como Jimmy Dimmick. Para esta escena, el director recurrió a un gran amigo, Robert Rodríguez, para que le echara una mano dirigiendo las escenas en las que no podía estar detrás de las cámaras. Pulp Fiction sirvió como regreso al cine de John Travolta, al igual que el de Bruce Willis, que aparte de Die Hard iba encadenando fracaso tras fracaso. Los dos actores compartieron pantalla en Mira quién habla, película que los encaminó a su regreso a la primera clase de los actores de Hollywood. James Gandolfini fue considerado para el personaje de Vincent Vega, pero en vez de aceptarlo, recomendó a su amigo John Travolta. Miramax quería con toda su alma que fuese interpretado por Sean Penn o William Hurt, pero a Tarantino no le convencía ninguno. El director habló con John Travolta y le dijo: tengo 2 películas, Abierta hasta el amanecer y Pulp Fiction, ¿en cuál quieres estar? Por suerte escogió Pulp Fiction, aunque la otra tampoco está nada mal, con aquel baile sensual de Salma Hayek. John Travolta ha declarado que tuvo dificultades para entrar en su personaje de Vincent Vega, un adicto a la heroína. Tarantino le dijo que investigase el tema e incluso le proporcionó el contacto de un adicto para que pudiese analizarlo. Este le explicó que si quería sentir la sensación de la heroína, se emborrachara con tequila y se tumbara en una piscina caliente. La novia de Travolta de aquel momento, Kelly Preston, le ayudó en esa investigación. En cada uno de los relatos de la cinta, un accidente inesperado de muerte obliga a los personajes a buscar refugio e intentar rectificar el asunto. Butch accidentalmente mata a su oponente en el ring y tiene que huir de Marcellus. Vince mata a Marvin y junto a Jules se tiene que deshacer de él. Y Mia sufre una sobredosis y Vince tiene que revivirla. El señor rubio de Reservoir Dogs, interpretado por Michael Madsen, es hermano de Vincent Vega. Tarantino tenía pensado hacer una película titulada Double B Vega, que sería una precuela a las 2 películas, pero fue rechazada ya que los 2 actores serían demasiado mayores para entonces. En un principio el personaje de Vincent Vega fue escrito para el propio Madsen, pero se encontraba rodando Wyatt Earp, con un contrato ya firmado y no pudo rechazarlo ya. Madsen estuvo discutiendo con los productores si le dejaban salir en los ensayos, para así poder rodar la peli de Tarantino, pero a los productores no les hizo demasiada gracia. El aspecto de Vincent Vega con pelo largo y cigarro en boca fue idea de Travolta. Tarantino había pensado que realmente fuera pues como una persona normal, sin mucho cambio, pero la idea que le propuso el actor le interesó más que el que tenía previamente, así que se lo quedó.
El libro que Vincent lee durante la peli es la primera novela de Modesty Blaise, que sigue las aventuras de la espía. La portada del libro fue hecho desde cero siguiendo las directrices de Tarantino, ya que no encontraron ninguna primera edición del libro. Vincent Vega es el único personaje que está presente en todos los segmentos de la peli, y cada vez que va al baño sucede algo. La sobredosis de Mia, Pumpkin y Honey Bunny robando en el restaurante o Butch disparándole. La escena que empaña de sangre la película es cuando Vincent y Jules van en el coche con Marvin y por descuido Marvin termina sin cabeza, pues esta escena se filmó desde un ángulo en el que se veía cómo la cabeza de Marvin explotaba, pero para que tuviese una calificación menor lo tuvieron que recortar. En principio el disparo que recibe Marvin iba a ser en la garganta y moriría de una muerte larga y dolorosa. Fue idea de John Travolta que el disparo fuese en la cabeza. Tarantino lo vio como una forma más divertida de matarlo y a la vez haría que los personajes fuesen más desagradables. Las partes de Honey Bunny y Pumpkin fueron escritas específicamente para Amanda Plummer y Tim Ruth. Honey Bunny lleva el nombre de un conejo real de Linda Cohen, quien escribió a máquina todo el guión de Pulp Fiction que Tarantino había escrito a mano. Le dejó el conejo a Tarantino para que lo cuidara mientras trabajaba, pero este no lo hizo y murió. El nombre del personaje es un homenaje póstumo. La frase de Pumpkin y Honey Bunny, muy bien, quietos todo el mundo, se utiliza en la canción Scooby Snacks de Fun Loving Criminals. En esa escena inicial podemos escuchar a Jules hablando de dejar esta vida y también podemos observar a Jules entrando al baño. Al inicio Honey Bunny grita: "A cualquiera de vosotros que se mueva le meto un tiro". Mientras que en la escena final su diálogo cambia ligeramente al final cuando cortamos la toma para unirla con el plano secuencia. Esto fue algo hecho a conciencia para enfatizar más las palabras en diferentes momentos de la película. Y también puede ser que la actriz empezase a improvisar y ya está. Cuando Pumpkin apunta con un arma al dueño del restaurante, este dice: "Por favor, soy una cafetería". Y Pumpkin lo detiene para decirles a todos que se calmen. En los créditos finales, el personaje está acreditado como Coffee Shop, cafetería. Jules indica sarcásticamente que el maletín contiene ropa sucia de su jefe. Poco después ocurre el cambio de rumbo de los dos personajes, algo parecido a lo que ocurre al final de Superfly, donde Priest, interpretado por Ron O'Neal, es abordado por un grupo de matones que quieren el maletín. Una escena eliminada involucraba a Jules tratando de considerar qué hacer mientras Pumpkin y Honey Bunny roban en el restaurante. Jules disparaba y mataba de un tiro a Pumpkin, después se levantaba y le tiraba 3 tiros a Honey Bunny para después verlo hablar con Pumpkin, dándonos cuenta que todo había ocurrido en su mente. La cartera Bad Motherfuckers de Jules pertenece a Quentin Tarantino. La inscripción es una referencia al tema musical de La Noche de Harlem y que casualmente en las secuelas de esa peli Samuel L. Jackson interpreta al personaje principal. Los productores de Tristar querían a Gary Oldman para el personaje de Lance, basándose en su interpretación de un personaje similar en Amor a quemarropa, escrita por Quentin Tarantino. Oldman fue considerado para ser el dúo principal junto a Tim Ruth haciendo de Vincent. Para ello Tarantino modificaría el guión para que fuesen 2 ingleses. Por suerte o desgracia no fue así. El papel de Lance fue escrito para John Cusack, pero después de que lo rechazara se eligió al segundo que se tenía en mente, Eric Stoltz. Tarantino decidió que él mismo interpretaría a un personaje y el otro sería para Eric. Después de debatir si darle Jimmy a Jeff Goldblum o Steve Buscemi, se lo quedó él. Para el papel de Mia Wallace, antes de que Uma Thurman se hiciese con el personaje, actrices como Jennifer Aniston, Meg Ryan, Daryl Hannah, Joan Cusack, Michelle Pfeiffer o Rosanna Arquette estuvieron sobre la mesa. Arquette finalmente se quedó con el personaje de Jodie.
Pulp Fiction incluye a 2 ganadores del Oscar, Christopher Walken y Quentin Tarantino, y 5 nominados, John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Tim Roth y Harvey Keitel. La mayor parte del presupuesto de la película fue invertido en la construcción del restaurante Jack Rabbit Slim, $150.000. Fue rodada en Hawthorne Grill, en California, y el edificio, que anteriormente había sido un restaurante de Hollies, fue demolido poco después de haber sido el set de la escena más icónica de Pulp Fiction. En el restaurante, cuando Mia se pide un batido de $5, el camarero, interpretado por Steve Buscemi, le pregunta si lo quiere de Martin y Lewis o Amos y Andy, 2 dúos cómicos. $5 shake. Anyone with that shake, Martin and Lewis or Amos and Andy? Martin and Lewis. Dean Martin y Jerry Lewis, 2 hombres blancos, y The Amos Andy Show, 2 hombres negros. Básicamente, si quería un batido de vainilla o de chocolate, escoge el de vainilla, y nunca llega a comerse la cereza con la que juega. En una escena, Vincent le dice a Mia que ha estado fantaseando con ser golpeado por Emma Peel de Los Vengadores. Años más tarde, Uma Thurman interpretaría a Emma Peel en Los Vengadores de 1998. Don't tell me you never met the right girl. Well, there's always the exception. That proves the rule. Cuando Uma Thurman le pregunta a John Travolta por qué es necesario hablar de tonterías, este improvisó la frase: "Esa es una muy buena pregunta". I don't know. That's a good question. Tarantino creó una serie inventada, Fox Force 5, solo para la conversación. Fue la propia Uma Thurman quien más tarde lo animó a que esa serie se hiciera realidad a modo de película basada en esos personajes. Y de ahí surgió Kill Bill, protagonizada por Uma Thurman en el papel de la chica que era buena con las espadas. Según cuentan, Uma Thurman estaba muy nerviosa para la escena del baile, ya que John Travolta era conocido por su habilidad para el baile. Cuando ella se lo comentó, él simplemente le dijo que se dejase de tonterías y empezase a moverse. El baile es casi idéntico al del inicio del clásico de Fellini, 8 y medio. A Uma Thurman no le acababa de gustar la canción que sonaba durante el baile y se lo comentó al propio Tarantino. Este, convencido de que era la mejor canción para la escena, le dijo: "Créeme, es perfecta". You Never Can Tell de Chuck Berry se convirtió en una canción icónica para todos los que hemos visto la peli. Más tarde se puede observar que cuando Mia y Vincent llegan a casa sostienen el trofeo del concurso de bailes, indicando que ganaron. Sin embargo, más tarde, cuando Butch toma el atajo hacia su apartamento, se puede escuchar en la radio que alguien ha robado un trofeo. De ahí que en realidad no hayan ganado el trofeo, sino que lo hayan robado. Uma Thurman originalmente rechazó el papel de Mia Wallace, pero Tarantino estaba tan obsesionado en querer tenerla que le leyó su parte del guión por teléfono y finalmente accedió a participar en el proyecto por pesado. Mia Wallace pudo haber sido interpretada por Julia Louis-Dreyfus, pero debido a su compromiso con la serie que la hizo conocida, Seinfeld lo tuvo que rechazar. Cuando Vincent entra por primera vez en la casa de Mia, se puede observar que la puerta trasera está ligeramente abierta. Esto se hizo de tal manera que la cámara no se viese reflejada en ella. Mia sufre una sobredosis de heroína porque lo que consume habitualmente es cocaína. La bolsa que encuentra en el bolsillo de Vincent es heroína. Cuando Vincent fue a comprar coca, Lance le dijo que no le quedaba ya. La heroína es un depresor, mientras que la cocaína un estimulante. Y es mucho más fácil sufrir una sobredosis de heroína inyectándola que inhalándola. La secuencia de rescate de Mia está rodada en un plano secuencia que dura más de 1 minuto, en donde todos los actores se mueven de un lado para otro al intentar ayudar a Mia. Marcellus y Mia en ningún momento se hablan en la película, a pesar de que se les ve juntos en la escena de la piscina, ya que son marido y mujer.
El Chevrolet Malibu descapotable que conduce Vincent Vega pertenecía a Tarantino y fue robado durante la producción en la película. En 2013 la policía vio a unos chavales desmantelando un coche viejo y resultó ser el de Quentin. El propietario del coche lo acababa de comprar y no tenía ni idea de que era un coche robado. El robo del coche de Tarantino se implementó en el guión, cuando Vincent está pillando droga en casa de Lance. Este dice que el otro día le abrieron el coche en el club de striptease de Wallace. What's more chicken shit than f***ing with a man's automobile? I mean, don't f*** with another man's vehicle. Cuando se le preguntó a Quentin quién había sido el culpable, este dijo que fue Butch, ya que aquella noche Vincent se metió con él. What's that? I think you heard me just fine, Punchy. Matt Dillon estuvo en conversaciones para encarnar al personaje de Butch, pero Harvey Keitel, quien era amigo de Bruce Willis y sabía que era fan de Reservoir Dogs, lo propuso a Tarantino. Tarantino contactó con Bruce Willis llamando a su agente y refiriéndose a él como Joe Hellenbeck, el personaje de Willis en el último Boy Scout, dirigido por Tony Scott, con quien colaboró en Amor a quemarropa, escrita por Tarantino y dirigida por Scott. Bruce Willis estaba decepcionado porque no lo habían contratado para Vincent, quien era el personaje protagonista. En cambio, le dieron a Butch, que también es protagonista de su propia historia. El actor rodó todas sus secuencias en 18 días. Mickey Rourke fue otro de los que casi encarnó al personaje de Butch, pero prefirió seguir su carrera como boxeador profesional. Posteriormente se arrepintió, aunque total, sí dijo que no entendió el guión. El oponente que Butch mata en el ring se llama Wilson. Esto podría ser una referencia a la ley del silencio del 54, donde se dice que Terry Mallory le dueló a una pelea por el título a un hombre llamado Wilson. Se supone que Butch, según el guión, es un boxeador de peso pluma, pero en la película a su oponente Wilson se le anuncia como alguien de 95 kilos, lo que implica que Butch es un peso pesado. La taxista Esmeralda Villalobos apareció en el corto Cutlet en 1991, en el que era un personaje que limpiaba después de asesinatos. Tarantino vio ese corto y decidió implementarla en Pulp Fiction. Más tarde, Cutlet se convertiría en una película propia. Let me try. Cuando Butch se encuentra tumbado en la cama del hostal después de que haya perdido el combate, la película que está viendo se titula casualmente Los Perdedores. Look, I know this probably doesn't look... Y el Honda Civic que conduce Butch cuando atropella a Marcellus Wallace es el mismo coche que conduce Jackie Brown en la película homónima. Butch es el personaje que más personas mata en la película. Irónicamente, de todos los personajes que matan a alguien en Pulp Fiction, él es el único que no es un asesino profesional. Hay 8 muertes a lo largo de la película, 6 en pantalla y 2 mencionados. La casa de empeños se filmó en Roscoe Boulevard y todavía está abierta como parte de la exitosa franquicia Crown Pawn Shop. Los propietarios tienen fotografías del rodaje firmadas por el propio Bruce Willis y están encantados de que la gente vaya a sacarse fotos. También ha sido el lugar donde Mila Kunis vende la guitarra en Extract. No, I'm sorry, I actually don't play. It's for my dad for his 50th birthday. Tarantino ha dicho que The Gimp, el Lelo, fue alguien que recogieron en la autovía Seth y Maynard hace 7 años y que lo entrenaron para ser un sumiso y acatar las órdenes. Este personaje fue idea de Roger Avary, quien se inspiró en Deliverance. Gimp no tiene deseos de ser liberado y no es el primero que está atado en el sótano. Antes estuvo alguien llamado Russell, a quien terminaron matando. Tarantino en un principio quería a Christopher Jones para interpretar a Seth. Según el guión dice que Seth y Maynard son hermanos. Cuando Butch se libera de los agresores, este se ve indeciso por qué arma utilizar sobre ellos. Al final decide coger una espada samurái llamada Shinbun. Hay un letrero de neón que dice Killian's Red en la casa de empeños, pero está parcialmente encendido y se puede leer Kill Ed, mata a Ed. También podemos ver que el llavero es una Z, lo que juntando las dos cosas el resultado sería Kill Seth, mata a Seth, lo que termina haciendo. El nombre de Seth es utilizado en Noche de Reyes de William Shakespeare, en donde se refieren al más tonto de los tontos. En Pulp Fiction puede que no sea tonto, pero definitivamente es detestable después de lo que hace.
Jules comentó que a Marcellus Wallace no le gusta que le folle nadie salvo la señora Wallace, presagiando la escena posterior con Seth, quien hizo algo indebido y por ello recibió el castigo que reciben los que infringen esa única norma. Antes de escoger a Ving Rhames para el papel, Tarantino quería a Max Julien, pero este lo rechazó solamente por la escena de la violación, diciendo que él no haría eso y que dudaba que la audiencia quisiera verlo en esa situación. Butch salvó a Marcellus de Seth por honor, un tema importante en todas las pelis de Tarantino. Butch se pone en la piel de Marcellus y siente que le gustaría que lo ayudaran, dejando de lado todos los problemas que tenían entre ellos. También podía haberlo matado y olvidarse de problemas, pero decidió ir por el lado bueno. El papel de Fabian fue escrito para Irene Jacob, pero esta prefirió protagonizar Rojo de la trilogía de los tres colores. Excusez-moi, la porte était ouverte. María de Medeiros fue la siguiente opción, otra actriz francesa que no se enamoró con su forma de pronunciar. Butch? Se da a entender que Fabian está embarazada del hijo de Butch. Habla de mirarse al espejo e imaginarse con barriga, y de lo bien que se vería con ella. Al ducharse, Fabian va a donde Butch para contarle algo importante, pero lo encuentra dormido. A la mañana siguiente habla de tomarse un desayuno abundante e inusual, lo que podrían ser antojos de embarazada. Cronológicamente, la última escena de toda la película sería la de Butch y Fabian alejándose del hotel en moto, por lo que la última línea sería: Seth está muerto, cariño, Seth está muerto. Who said? Zed's dead, baby. Zed's dead. Y la primera escena es la de Jules y Vincent conduciendo hacia la casa donde tienen el maletín. Si contamos el flashback, obviamente la primera escena sería la del reloj. La famosa anécdota del reloj de Christopher Walken, el capitán Kunz, de cómo el abuelo de Bruce tenía un reloj, pero al morir un amigo lo sacó metido en el culo, era una versión ligeramente confusa de una escena de la peli El bombardero heroico de 1943. Una cosa graciosa de esta escena es que al final se ve como Christopher Walken hace una breve pausa. Esto parece que está hecho a posta, pero realmente fue que se había quedado en blanco. Por suerte consiguió retomar el guión y a Tarantino le pareció tan real que lo dejó. El pequeño canguro de cerámica que Butch usa para guardar su reloj se puede ver en la encimera a la izquierda de la madre de Butch en la escena del flashback. Walken filmó la escena el último día de rodaje y no tuvo tiempo a conocer a ningún compañero de reparto. Existe un mito en la película que dice que todos los relojes marcan las 4:20, aunque sí que todos los relojes de la casa de empeños están configurados a las 4:20, en otras escenas queda claro que no es verdad. Cuando toman café con Jimmy, por ejemplo, marca las 8:15, y cuando Vincent y Jules van a recuperar el maletín son las 7:22. Quentin Tarantino escribió el personaje de Winston el Lobo específicamente para Harvey Keitel. En 2014, el actor volvió a interpretar a este mítico personaje para un anuncio de una compañía de seguros británica, Direct Line. A Harvey Keitel y Ving Rhames se les presenta desde la espalda, filmando primero la parte trasera de su cabeza antes de mostrar sus caras. Aunque estos dos actores no comparten escena, sí que hablan por teléfono cerca del final de la película. Justo antes de ir al desguace, el señor Lobo llama en broma Lash LaRue a Vincent. How about you, Lash LaRue? Can you keep your spurs from jingling and jangling? Lash LaRue fue un actor que interpretaba a vaqueros del oeste en los años 40 y 50. Era especialmente hábil con el látigo y sometía a sus víctimas con ello. Harvey Keitel en Pulp Fiction ayuda a Jules y Vincent a deshacerse de algo ilegal en un vertedero. En Blue Collar del 78 estaba entre tres hombres que hacían lo mismo, y en La Asesina de 1993 interpretó a un limpiador, todos personajes similares. El número de matrícula del señor Lobo son estas siglas. Si tratas los dígitos como letras, entonces se puede leer Esmalobo, una abreviatura de la taxista Esmeralda Villalobos. ¿Serán familia la taxista y el señor Lobo? ¿Quién sabe? Esmeralda. Lobos. Se especula que el Winston de Pulp Fiction es el mismo que el propietario del Continental de John Wick. Ambos trabajan para asesinos, ambos tienen la oficina en una especie de bar, y ambos tienen conexión con servicios de limpieza de escenas de crimen. It is a pleasure having you with us again, Mr. Wick.
Es una idea muy loca que no llega a ninguna parte, pero bueno, soñemos. Tarantino escribió el papel de Jules expresamente para Samuel L. Jackson, sin embargo casi se lo entregó a Paul Calderón, luego de una audición. Cuando Jackson escuchó esto, voló inmediatamente a Los Ángeles para recuperar el papel. Calderón terminó con un pequeño papel, el de Paul. A pesar de que Calderón perdió el papel de Jules, Tarantino no tuvo problema en dejar una escena entera en donde el actor interpreta al personaje, y es la secuencia del camerino del boxeador muerto, donde Calderón y Travolta hablan con Marcellus, en vez de Jackson y Travolta. Samuel L. Jackson audicionó para Reservoir Dogs, pero no logró el papel. Desde Pulp Fiction, salvo en Death Proof y Érase una vez en Hollywood, el actor ha aparecido en todas las pelis de Tarantino, incluido Malditos Bastardos, poniendo la voz en off en la introducción de los personajes. As a German enlisted man, he killed 13 Gestapo officers. Jules fue escrito para que tuviese un pelo afro gigantesco, pero un miembro del equipo obtuvo varias pelucas afro y una rizada Jerry. Tarantino nunca había pensado en esa idea, pero el actor se lo probó y Tarantino vio que podría funcionar, por lo que decidió que ese sería el nuevo look de Jules. Samuel L. Jackson improvisó que Jules tirase la mesa momentos antes del monólogo, pillando de improviso a Frank Woodley, por lo que la reacción es genuina. Casualmente, esa escena se filmó en una única toma. Se supone que la cita que usa Jules es de Ezequiel 25:17 del Antiguo Testamento. La cita se iba a implementar en Abierto hasta el amanecer mientras Harvey Keitel caminaba por el pasillo frente a los vampiros. En Capitán América hay una referencia que pocos captaron. Cuando Nick Fury está frente a su tumba, la lápida pone "El camino del hombre justo", Ezequiel 25:17. ¿Sabéis a qué se refiere, no? Pues claro que sí. El pasaje de la Biblia de Ezequiel fue creado por Tarantino y Samuel L. Jackson. La primera parte de lo justo y la tiranía no era real, pero la segunda, "y te heriré con gran venganza", sí que es una cita de Ezequiel 25:17. También es probable que sea una referencia a Bodigado Kiva del 73, ya que la cita es prácticamente igual al del inicio de esa película, y Tarantino es muy fan del actor. Cuando Jules y Vincent matan al chico, miran directamente a la cámara indicando que es el punto de vista del joven. En ese momento podemos observar que antes de que empiecen a disparar, ya existen disparos en la pared, demostrando que o bien tuvieron que repetir la toma por algo, o decidieron hacerla toda de seguido. Cuando el chico que estaba en el baño sale y empieza a disparar a Vincent y Jules, no les da ninguna bala. Si te fijas, las balas deberían de haberles atravesado viendo dónde han impactado. Según Jules, es un auténtico milagro, aunque en verdad los disparos ya estaban antes de que este disparara el arma. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Solo un error de continuidad? El famoso maletín de Pulp Fiction es un misterio que nunca se resolverá y que sigue dando que hablar. Tarantino lo ha descrito simplemente un MacGuffin para que la trama avanzara. La teoría más loca es que se trata del alma de Marcellus Wallace. La historia cuenta que cuando el diablo te quita el alma, te la quita desde la parte trasera de la cabeza. Y casualmente Marcellus tiene una tirita puesta ahí. Quizá Marcellus vendiera su alma al diablo y por eso la clave del maletín es el 666. Sin embargo, la tirita se debe a que Ving Rhames se cortó afeitándose y en el guión ponía que el maletín estaba lleno de diamantes, que podrían ser los robados en Reservoir Dogs. I got the diamonds. Esto se eliminó para darle más misticismo al maletín y la bombilla naranja fue implementada en el último momento en el set. Desde entonces cada cual se hace su propia teoría de qué puede haber en ese maletín. En 2003 Howard Stern le preguntó a Tarantino que qué había ahí dentro y este respondió: "Es lo que el espectador quiera que sea". Hacia el final de la película, Jules dice que quiere sentirse y convertirse en vagabundo. En Kill Bill 2, Samuel L. Jackson apareció como vagabundo que toca el piano. La palabra joder se dice un total de 265 veces a lo largo de toda la película. Tarantino describe Pulp Fiction como una película de salvación, con las tres partes antológicas viendo como la salvación de Pumpkin y Honey Bunny, la salvación de Jules y la salvación de Butch y Fabian.
En los créditos hay una mención especial a Jennifer Beals, una actriz que era amiga íntima de Quentin Tarantino en los años 90 y quien le dejaba quedarse en su casa cuando Tarantino se encontraba luchando con su sueño de ser director. Pulp Fiction fue la primera película en utilizar internet para la promoción de la cinta. Cuando Pulp Fiction ganó la Palma de Oro en Cannes y Tarantino comenzó su discurso de agradecimiento, una mujer francesa lo interrumpió gritando a modo de protesta. Tarantino se lo tomó con humor, al mismo tiempo que él también estaba sorprendido con que su película hubiese ganado un festival. Pulp Fiction, antes de estrenarse en los Estados Unidos, se estrenó en Corea del Sur, Japón y Eslovaquia. En Estados Unidos se estrenó el mismo día que Cadena Perpetua, el 14 de octubre de 1994. Ambas pelis fueron nominadas 7 veces a los Oscar y Pulp Fiction ganó a Mejor Guión Original. Las dos se han consolidado como películas de culto. Fue una de las pelis de calificación R que más recaudó en 1994, después de Mentiras Arriesgadas con 146,2 millones de dólares y Speed Máxima Potencia con 121,2 millones. Aunque la que ganó sin duda fue Forrest Gump, con una increíble cantidad de 329,6 millones de dólares. Tras el estreno de la película, Spielberg invitó a Tarantino a una caza de patos con Robert Zemeckis y John Milius. Este último fue quien inspiró a Tarantino a escribir guiones. Spielberg sabía que Pulp Fiction y Forrest Gump serían las películas del año. I miss you, Jenny. Y predijo que la primera ganaría a Mejor Guión Original y la segunda a Película y Director. Acertó las tres. Forrest Gump, Wendy Freneman, Steve Tisch. Pulp Fiction y Forrest Gump fueron parodiadas en Mad TV, ya que se estrenaron el mismo año, creando un Gump Fiction, recreando escenas de las dos películas, pero con Forrest Gump tomando el papel de Vincent Vega. Uma Thurman fue la única nominada al Oscar a Mejor Actriz de Reparto en una peli nominada a Mejor Película. Uma Thurman en Pulp Fiction. Y la única nominación al Oscar, al igual que el de Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. Pulp Fiction. Gracias por ver este vídeo y estar ahí cada semana y nos vemos la semana que viene con más. Agur.